Bienvenidos y bienvenidas a La Semana, este programa que es traído a ustedes gracias a mí mismo, porque nadie me ha querido patrocinar. Todavía estamos en búsqueda de patrocinadores, ya nos han buscado de la carnicería de aquí de mi colonia, sin embargo no nos llegaron al precio, que de por sí es muy bajo, pero les mantendré al tanto. Si llega algún patrocinador serio, esperemos que sea Invictus, ya se los haré llegar y pues estaría bien padre. No ha pasado, ¿no? Otra semana, otra moneda en esta vida de la pandemia. Pues todo sigue mal. Ya empezamos con las cosas de la nueva normalidad. Sin embargo, la curva no se ha aplanado y no parece que se vaya a aplanar pronto. En mi experiencia personal, aunque una experiencia no hace la generalidad, como siempre, la gente ha dejado de cuidarse un poco, la gente usa cada vez menos el cubrebocas, la gente sale cada vez más, eh, lo cual es peligrosísimo. Si la gente tiene que salir a trabajar, pues es totalmente comprensible, porque o te mueres de COVID o te mueres de hambre. Pero me parece que hay gente que además sale por ocio, sale a fiestas, sale a reuniones, sale a este tipo de cosas, que nos exponen de más. Si esta fuera una cosa personal de que tú te enfermas y te da y listo, pues sería otra situación. Sin embargo, no es así porque pues recordemos que cómo funciona esta enfermedad es que si te da tienes una alta posibilidad de contagiar a las demás personas si no tomas las medidas adecuadas, que es pues el uso de cubrebocas, incluso de la careta, y sobre todo no salir. Si usted no tiene nada que salir, le pido no salga, aguante otro rato. Ni modo, nos tocó vivir, todos quisiéramos estar en el cine o empedando o las cosas al mismo tiempo. Sin embargo, todavía no se puede. Todavía no se puede. Y además de esto, esta fue una semana particularmente culera. Yo no les voy a mentir. Yo les digo las cosas como son. Esta semana estuvo culera y les voy a contar primero que nada una historia que sucedió en Minneapolis, Minnesota, que es en el norte de Estados Unidos. Yo no sabía, tenía puta idea de dónde estaba, pero está en el norte de Estados Unidos. Y la historia es que el lunes 25 de mayo, por ahí de las 8 de la noche, un hombre va a comprar unos cigarrillos a la tienda. Lo acusan por pagar con un billete de $20, supuestamente falso. Por protocolo llaman a la policía, que llega rápidamente en 8 minutos. Los agentes Thomas Lane y Alexander Queng llegan al lugar en donde estaba este hombre en un coche con sus amigos. La primera reacción es que los policías sacan su arma y lo bajan del coche. Este hombre presuntamente se resiste a que lo detengan. Y al tratar de meterlo a la patrulla, el hombre cae al piso y llegan dos oficiales más, que son Derek Chauvin y Tou Thao. Chauvin le pone la rodilla en el cuello durante casi 9 minutos, no dejándolo respirar. Lo hace sobre un hombre esposado y rodeado por 4 policías armados, y lo que provoca es que lo mata. Este hombre cometió un error, que fue el de ser afrodescendiente en un mundo racista. Esta es la historia de George Floyd. ¿Quién era él? Pues él era un hombre de 46 años, nacido en Houston, pero se cambió de vivienda a Minneapolis, y además era padre de una niña de 6 años. Este suceso, pues no sé si afortunadamente, pero quedó grabado. Y podemos ver incluso a Queng, uno de los oficiales, tratando de impedir que se grabara. Una persona está grabando y él trataba de ponerse enfrente de la toma para que no quedara registrado esto. Sin embargo, queda registrado. Hasta el momento los 4 policías fueron removidos del cargo y Chauvin fue acusado de homicidio en tercer grado. ¿Qué es el homicidio en tercer grado? Pues es el resultado de actuar de manera imprudente. Esta acusación es usual cuando alguien atropella a otra persona, y esto significa que Chauvin no se le acusó tal cual de matar a Floyd a conciencia, sino se le acusa de un accidente. Esto, por supuesto, que provocó una serie de manifestaciones en todo Estados Unidos. Pues no es un hecho aislado, sino parece una política sistemática de la policía. Una política violenta y racista. Estas manifestaciones se han desarrollado en por lo menos 50 ciudades, se han decretado toques de queda, se ha desplegado la Guardia Nacional, que si usted no sabe qué es la Guardia Nacional en Estados Unidos,
Pues es un cuerpo de voluntarios de corte militar que tiene cada uno de los estados. El gobernador, en este caso, es el comandante en jefe de estos cuerpos militares. Ha habido un montón de protestas en todo el país, desde pacíficas, como algunas imágenes que vimos de las protestas en Miami, en donde los manifestantes se arrodillaban y también lo hacían los policías, y algunas no tan pacíficas como las que se dieron en el mismo Minneapolis, en Nueva York y en Washington. Esta ha sido de las más fuertes, puesto que provocaron que el presidente Trump se tuviera que refugiar en un búnker, de tan fuerte que estaba la manifestación y los destrozos y saqueos. Aquí de ninguna manera vamos a condenar este tipo de manifestaciones porque creo que son producto de la rabia en principio, y además es una herramienta muy efectiva para posicionar el tema, tanto así que nos los tiene hablando aquí y ustedes seguramente lo han escuchado por todos lados, han visto las fotografías, han visto los videos. Y además aquí es un tema particularmente válido, puesto que cuando se critica la forma de protestar, siempre se les olvida comentar cuál es el otro lado de la protesta, cuál es el lado de los policías. Esto lo hemos podido ver en algunos videos en donde han rociado con gas lacrimógeno tanto a periodistas como a manifestantes que ya están en el suelo inmovilizados. Tampoco se menciona el uso de balas de goma, que recientemente hicieron que una reportera perdiera un ojo. Y tampoco se menciona las pistolas de pintura que han estado utilizando las guardias nacionales para hacer efectivo el toque de queda. Se han visto algunos videos de esto. La Guardia Nacional pasa en las calles gritándole a la gente que entra a su casa, no pueden estar ni siquiera en su patio. Y a quien no entre a su casa le disparan con estas pistolas de pintura. A esto además hay que sumar, por si esto fuera poco, las declaraciones que ha hecho Trump, como esta que hizo en un tweet que me parece que le bajó Twitter, de hecho, la plataforma, que dice: cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos. Esto fue una amenaza abierta a los manifestantes. Y también el hecho de que ha declarado a un grupo llamado los Antifa, o los antifascistas, como un grupo terrorista. De esto hablaremos en un programa posterior porque es un tema que da para muchísimo. Como consecuencia un poco a esto, ha regresado Anonymous. Estuvieron inactivos de alguna manera o no en el ojo público durante 3 años y trajeron chisme a nivel pero macro. Los que vivimos del chisme estamos pero que bien emocionados, revisando Twitter todo el tiempo, que es quizá el medio de comunicación más inmediato, y llegaron con muchísima información pero pesadísima. Aquí les vamos a desmenuzar un poquito de lo que dijeron de manera muy, muy fácil, porque esto ya se ha visto mucho. Lo primero es que hackearon los radios de la policía. No tengo claro si es de Minneapolis o de Chicago o de los dos. Y pusieron esta famosísima canción del grupo NWA llamada Fuck the Police, una joya. Hackearon los radios. Además sacaron una lista de correos y contraseñas de los policías de Minneapolis, donde se veían contraseñas como hot dog y cosas de este estilo, muy, muy chistosas. Y quizá lo más importante es que sacaron de nuevo, porque esto ya estaba publicado, un documento llamado el libro negro de Jeffrey Epstein, en donde se enlistan nombres de personas vinculadas al tráfico sexual y al tráfico de menores, y nombres muy, muy pesados como Ivana e Ivanka Trump, que son la ex esposa y la hija de Trump, el mismo Donald Trump, mediante una empresa, Mick Jagger, Andrew Cuomo, quien ahora es gobernador de Nueva York, la actriz Naomi Campbell, el actor Kevin Spacey y el ministro o exministro, no se me fue ahorita, Tony Blair. También se dice que lo que le ocurrió a Lady Di no fue un accidente, sino que fue un asesinato por padre de la familia real. Esto no se ha visto, pero vaya que ni en novelas de Televisa hemos visto este tipo de plot twists. Y se dice que se le asesinó porque iba a denunciar, o porque tenía grabaciones, tenía información de los actos de corrupción que había hecho la familia real y sobre todo de tráfico de menores. Este chisme se va a poner bomba. Hasta ahorita ya me parece que empezaron a sacar algunas cosas del Vaticano, de la Iglesia Católica, cosas que estaremos reseñando más adelante, y esto no parece que tenga un fin pronto. Se va a poner muy complicado. Pues parece que viene una represión muy fuerte, puesto que en todos estos ha habido
una alta brutalidad policíaca. Sin embargo, me parece que el fenómeno está reflejado, que se ha demostrado que la policía en Estados Unidos, o mucha de la policía en Estados Unidos, es racista. Y veremos cómo se desarrolla esto. Estamos viviendo historia, eso me parece importante mencionarlo para que estemos atentos y atentas. Otra cosa en términos ya más nacionales y más menos rudos, tal vez. Es menos rudos, pero igual de trágicos, que el comediante, el estandopero Carlos Vallarta dio positivo a COVID-19. En un video él lo explica, pues nos cuenta que él tenía que salir a trabajar, cosa totalmente comprensible, no puede hacer otra cosa, y se contagió. Le mandamos un afectuoso salido de mi corazón. Un saludo al maestro Carlos Vallarta, quien sabemos que es fan de este programa. Un saludo y un respeto le mandamos y esperamos que se cure muy pronto. Quien desafortunadamente no se curó fue otro gran músico de este país, que fuera Charlie Montana. Él no era el papá de Hannah Montana. Esta es una cosa que ha corrido en los medios. Esto aquí lo desmentimos. Charlie Montana y Hannah Montana no eran parientes. Se parecen un poco, sí, pero no eran parientes. Charlie Montana fue uno de los vocalistas del grupo Mara y posteriormente fue solista, y gran parte de su carrera fue solista. Si usted tuvo la fortuna de ir en una escuela privada, probablemente no tenga pinche idea de quién es Charlie Montana, pero fue un rock and rollero muy importante, un miembro destacado del rock urbano en el país. Y fue muy famoso por éxitos como El amor apesta, El vaquero rock and rollero y Mi terrible soledad. Cosas muy tristes, que cuando tienes una cara como la de Charlie Montana o una cara como la mía, es lo que nos queda, cantarle a la tristeza. Descanse en paz el gran Charlie Montana, el novio de México. Y nos tiene muy triste ese tema. Otra cosa que sucedió en el país, en este país que es suyo y también es mío y también es de los ricos y también es de los pobres, porque vivimos en una democracia afortunadamente, es que sucedieron dos manifestaciones que, puestas una contra la otra, reflejan además la desigualdad que reina en este país, ¿no? La primera de ellas fue la de repartidores, de estas personas que trabajan en Didi, que trabajan en Uber Eats, en Rappi, que se han vuelto fundamentales durante la pandemia. Ya eran definitivamente un sector muy importante antes de la pandemia, pero durante la pandemia me parece que se han vuelto muy importantes. Estas personas lo que exigen son tales cosas como derechos laborales. Estos cuasi socialistas entonces piden prestaciones y seguro social, y realizaron un paro de labores en la Plaza de la República en días pasados. Y bueno, pues me parece que por supuesto que tendrían que tener derechos laborales, puesto que realizan un trabajo. ¿Por qué no se les da o cuál es la excusa? Pues porque ellos entran en un esquema como de socios. Pero socios puro chile, porque cuando entras a un negocio como un socio, pues tienes derecho a parte de las ganancias, cosa que no está sucediendo así. No son socios, son trabajadores. Solamente que estos esquemas de outsourcing pues le permiten a las empresas abusar de esta manera y no darles el trato correcto a sus trabajadores, porque son sus trabajadores. Una de las cosas que motivó esta manifestación, aparte de lo cotidiano, es que en días pasados fallecieron algunos repartidores en un accidente, y las empresas por supuesto que no se hacen responsables. Una manera de apoyarlos, por supuesto, a los repartidores es pues dándoles propina, este tipo de cosas, pero realmente hay que ir al fondo del problema. Ellos necesitan derechos laborales. La segunda manifestación que sucedió en este país que es tan pintoresco fue la realizado por el grupo Frena, en donde congregaron en 70 ciudades ahí como a 80 personas. O sea, fue una manifestación muy chiquita, lo cual no le hace perder validez. Y quiero dejar esto muy claro. Ellos tienen derecho a manifestarse, por supuesto. Tienen derecho a estar en desacuerdo con AMLO, por supuesto, como muchos lo estamos. Sin embargo, nosotros también tenemos derecho a reírnos de sus formas tan tontas y tan privilegiadas. Nos vamos a reír. Aquí nos vamos a reír. Estos manifestantes pues no marcharon, sino
rodaron, quizá podríamos decirlo, puesto que lo hicieron en sus coches, lo que nos permitió ver postales muy particulares, unas postales muy duras que reflejan la desigualdad en el país, como ya se mencionó, que era pues gente pasando en sus camionetas de lujo con carteles de fuera AMLO, te despido AMLO, porque por supuesto ahí refleja algo de clasismo, ¿no? Te despido AMLO. Y personas pues en situaciones muy vulnerables limpiándoles el parabrisa. Estas postales pues reflejan mucho de lo que es el país, ¿no? Y de cómo no podemos voltear, si estamos en una burbuja de privilegio, no podemos voltear a ver lo demás, no podemos entender por qué pasan las cosas, porque no podemos ponernos en perspectiva, no podemos ponernos en los zapatos de estas otras personas que no son privilegiadas, ¿no? Esto nos mete en el debate del echaleganismo, ¿no? O sea, esta idea que tiene mucha gente de pensar que si le echas ganas, puedes hacer lo que tú quieras. Y hay casos de éxito así, evidentemente. Sin embargo, como se ha dicho aquí varias veces, una historia individual no hace la generalidad. Y lo que lleva de fondo este echeleganismo son dos cosas. La primera es que las condiciones no importan. O sea, tú puedes nacer, es lo mismo que nazcas en Nueva York, con padres universitarios, con el dinero para ir a cualquier universidad, que es lo mismo que vivir o nacer en la sierra en alguna sierra de México, que muchas, en la sierra de Oaxaca, en cualquier sierra, cualquier lugar precario, pues. Y estas dos personas tienen las oportunidades, cosa que evidentemente no es así. Esta es una cosa que lleva de trasfondo esta creencia del echeleganismo. Y la segunda es que la gente que es pobre, entonces es pobre porque quiere. Y es pobre porque quiere en el sentido de que no le echa ganas. No le echa suficientes ganas. Entonces por eso, pues claro, por eso no prosperan. Cosa que es muy estúpida. Como se pone de esta manera, es muy estúpida. Sin embargo, hay gente que la cree. Y pues yo creo que esto se tiene que explicar con mucha pedagogía. Dándole a entender al otro que evidentemente está pensando una pendejada, pero sin decirle que es un pendejo. Hay que hacerlo con mucho tacto. Si usted va a entrar a esta labor en la que yo dedico mi vida, le recomiendo que lo haga de esta manera. Con mucho tacto, con mucha paciencia, con mucho cariño, porque sí están bien pendejos. Entonces, pasó esto. Esto fue la primera tipo de postal que vimos. La segunda postal que vimos fue, por ejemplo, un Tsuru gris entre coches de lujo. Y no mamen, no sean payasos. Ese Tsuru no iba ahí. Aguas. Las consignas más importantes durante esta manifestación fue la de Bip Bip. Y esta sucedió a raíz de otra protesta, de otra consigna que se hacía durante la marcha, que era la de Bip 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 Bip. Esa fue particularmente sonada, particularmente popular en esta marcha. En temas, ahora sí, ya menos escabrosos, se estrenó esta semana la película Yo no estoy aquí, ya no estoy aquí, más bien, que es una muestra de lo que se puede hacer, de que sí hay calidad en el cine mexicano y de que los estímulos al cine, los estímulos públicos, pues, son totalmente necesarios. Yo creo que esta película, con presupuesto solamente privado, nunca se hubiera conseguido y nunca se hubiera logrado esta película. Película que es muy buena, porque refleja de manera no fetichizada, que esto es muy importante, la realidad de lo que son las Colombias en Monterrey. ¿Qué son las Colombias? Pues son un intercambio cultural entre México y Colombia, con vestimentas muy particulares, estilos de cabello, el estilo de música que es particularmente vallenatos y cumbias rebajadas. Refleja también la migración, que es un fenómeno que aqueja al país lo ha quejado durante muchos años, y parece que no cambiará esto. Y además, cómo fue Monterrey para estas personas, cómo fue su vida durante la llamada guerra contra las drogas. Recomiendo 9 de 10 palomitas que vean esta película, me parece muy buena. Insisto, está en Netflix. Y estas fueron algunas cosas que pasaron durante la semana. Insisto, fue una semana culera, que empezó culera porque falleció Charlie Montana y terminó culera por todo lo demás, ¿no? Seguiremos reportando, seguiremos
aquí al pie del cañón con la información. Haremos un programa de media semana hablando un poco sobre lo que es el racismo, particularmente en Estados Unidos, pero también haciendo hincapié en México, porque a pesar de que aquí no hay una población, a ver, no hay una población negra tan grande, no hay una población de afrodescendientes tan grande, pero por supuesto que hay poblaciones afrodescendientes en México, las hay en Oaxaca y las hay en Guerrero en particular, pero además hay otras durante el país. Y por supuesto que sufren discriminación. Y no solo ellos sufren discriminación, también la gente con rasgos marcados indígenas también sufre discriminación. O sea, no podemos indignarnos con lo que pasa en Estados Unidos, pero no indignarnos con lo que pasa en México. Las dos cosas son igual de graves, pero no podemos ver una y omitir la otra. Algunos famosos, que yo les pido que dejemos de hacer a la gente pendeja famosa, o sea, a mí sí, pero a los demás no. Gente como Juan Pazurita dice pues que en México no pasan estas cosas, pero que se solidariza mucho con la gente de Estados Unidos que sufre racismo. Pasan cosas pendejas en el mundo porque, insisto, la gente no puede salir de su burbuja de privilegio, no puede analizar otras cosas. Estas cosas pasaron, estas cosas hablaremos en el programa de media semana que estaremos sacando por ahí del jueves o el viernes, depende de cuánto me dé la vida. Les recomiendo que me sigan en redes sociales. Aventamos muy buenos memes y aventamos ahí buenos chistoretes. Mi Instagram, que es La Perra Vida. Mi Twitter, que es Pepe Naipes. Y en Facebook, que es La Semana con José Barajas. También estamos por ahí en Spotify y en YouTube, que es donde quizá nos estén viendo, en alguno de estos dos medios. Les deseo que tenga una buena semana. Insisto, síganse cuidando mucho. En este programa se les quiere mucho y se les quiere ver bien. Adiós.